Bien, aún se siguen conectando tus compañeros. A ver si le pasan la voz a los que faltan. Ya en un minuto voy a marcar la primera asistencia. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase el día de hoy. Por favor, me confirman si es que pueden visualizar correctamente mi pantalla.
Sí se ve bien, doctora, y se escucha claro. Perfecto, entonces vamos a empezar el día de hoy. Bien, vamos a recordar un poco, ¿no? Lo que es en esta oportunidad, lo que significaría tratar de reconocer, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente que manifiesta dolor torácico, también vamos a hablar de la clasificación de disnea y sobre todo también la cianosis. Entonces vamos a cerrar esto por aquí. Bien, entonces como primer paso nosotros tenemos que definir exactamente cuando llamamos o decimos que estamos frente a un paciente con dolor torácico. Bueno, básicamente aquella sensación de dolor, presión u opresión, malestar localizado en el área torácica, ¿no? Que en la práctica clínica, el término de dolor torácico va a englobar una serie de síntomas que dentro de las causas, la que nosotros tenemos por lo menos que reconocer y tratar a tiempo son aquellas que puedan tener características potencialmente de origen isquémico. Aunque el término como malestar torácico sería más preciso, dado que, bueno, muchos pacientes, siempre que uno hace el grueso de la población, acude a tu consulta y manifiesta esta molestia, puede referirse tranquilamente a otras causas de índole benignas. Entonces, este dolor puede variar. ¿En qué cosa? En intensidad, localización y las características. Entonces, cuando usted se encuentre frente a un paciente con dolor torácico o que manifieste el mismo, es importante poder tener claros cómo vamos a enfocar la anamnesis y de acuerdo a ello el examen físico, ¿no? Tú vas a entrevistar a tu paciente, ¿no? Vas a preguntarle sobre antecedentes médicos de importancia, ¿no? Aquellos que puedan estar relacionados, por ejemplo, potencialmente a un problema cardiovascular, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas actuales, ¿no? ¿Qué antecedentes personales que probablemente tenga el paciente que haya podido estar influenciando en este dolor torácico? Y sobre todo hay preguntas muy claves que tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde le está doliendo? ¿Y cómo es el dolor? ¿No? Siendo así, primordial que cuando ya entremos a la parte del examen físico, como ya seguramente lo están viendo en los capítulos que ahora van a empezar a indagar ya más profundamente en el examen físico, es la inspección, palpación, auscultación y percusión. Y definitivamente como pilar, los signos vitales. Y dentro de este pilar de signos vitales tenemos que reconocer si el paciente que acude a tu consulta o a tu atención médica por un dolor torácico se encuentra estable o inestable. Y en qué casos nosotros vamos a tener que priorizar ciertos exámenes auxiliares para poder determinar si es que el paciente necesita una atención inmediata, ¿no? Entonces vamos a admitir acá a uno de sus compañeros. A ver, disculpen, ya está, ¿no? Entonces, tu misión es saber, determinar y definir si la causa cardíaca es respiratoria o es propia de la caja torácica, o peor aún, si es un problema cardiovascular, ¿no es cierto? Y para poder retroceder un poquito a nuestra fisiología, ¿no? Tenemos que tener, bueno, o al menos recordar, ¿no? En aquellas épocas cuando nos enseñaron a diferenciar el dolor tipo somático y el dolor tipo visceral. Doctora, ¿por qué traigo esto a cotación? Porque efectivamente, dependiendo del tipo del dolor, nosotros tenemos que englobar la parte fisiopatológica. ¿Por qué motivo mi paciente tiene esta sensación? Y recordemos que cuando hablamos de un dolor tipo somático, las principales fibras predominantes son las mielínicas, tipo A, ¿no es cierto? Y dentro de ellas su característica de dolor, por ser una vaina, ¿no? Mielinizada, el viaje de esta señal nerviosa va mucho más rápido. Entonces su tipo de dolor es más agudo, punzante, comienza y finaliza rápido, ¿no? Son precisos, bien localizados y generalmente o los mecanismos generadores son los traumáticos, temperaturas extremas o la inflamación. En cambio, un dolor tipo visceral o que las fibras sean amielínicas, las características suelen ser más un tipo urente, vago, que sea tardío, ¿no? Y a veces el dolor referido es impreciso,
mal localizado, ¿no? El paciente te dice, doctora, que siento que me duele la parte abdominal, pero este dolor nació aquí, pero se va hacia la espalda. Entonces, este tipo de dolores generalmente están asociados a mecanismos de distensión, isquemia o inflamación, ¿no es cierto? Es así que dentro de la fisiopatología de un dolor torácico de origen no cardíaco, ¿no? Tenemos como principal protagonista en este capítulo a los pulmones y la pleura visceral, las cuales, recuerden, no tienen terminaciones nerviosas para el dolor. Entonces, el dolor que se siente no proviene del pulmón, sino de la irritación de otras estructuras circundantes, como vemos acá en la imagen, ¿no? Recordando un poquito también nuestra anatomía, ¿no? Tenemos acá nuestra caja torácica, nuestro esternón, nuestras costillas, detrás de ella los músculos intercostales, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral, y nuestro órgano que es el pulmón. Entonces, volviendo también a la inervación que existe a nivel de la pleura parietal, ¿no? A diferencia de la pleura visceral, está ricamente enervado por, por el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y esta es muy sensible al dolor. Entonces, si nosotros recordamos esta estructura, vamos a poder entender por qué en ciertas patologías, ¿no? Vamos a presentar esta manifestación. Y el dolor que se origina en la pleura parietal y el esófago también se proyecta por los segmentos de la médula espinal. ¿Pero qué segmentos exactamente? Sobre todo a nivel de C7 a D12. Es así. Acá les pongo algunas imágenes del Néter, que también les invito a que conforme vayan pasando sus estudios, las clases de semiología, las clases de clínica, recuerden la anatomía, porque la anatomía, tanto como la fisiología, ¿no? Es la base para poder entender ya la parte patológica, ¿no? Y es así que esto explicaría por qué a veces el dolor pleurítico se siente a menudo en la parte del pecho, en la parte de la espalda o hasta a veces a nivel del abdomen, porque efectivamente todo este juego de inervación nerviosa se ve estimulado por las causas de origen torácico. Es así que, disculpen, siguen entrando sus compañeros, es así que también debemos de tener en consideración, por ejemplo, la pleura diafragmática. ¿Y quién estaría ahí presente? Nuestro nervio frénico, ¿no? Esta parte es idónea para poder reconocer cuando nos enfrentamos a un dolor referido, ¿no? La parte de la pleura parietal que se asienta, miren, sobre el diafragma, creo que tengo un punterito, ya creo que está. Entonces, la parte de la pleura parietal que se asienta sobre el diafragma está inervada por el nervio frénico, la cual se va a originar a nivel de la columna cervical, ¿no? Entonces, el nervio frénico, como comparte la misma región nerviosa con los nervios que inervan el hombro y el cuello, ya está explicado, ¿no es cierto? La irritación de la pleura diafragmática que puede causar un dolor referido. Doctora, me duele, sí, efectivamente, me duele la parte torácica, pero siento que este dolor se me va a la parte atrás del cuello, en el hombro, ¿no? A eso se llama dolor referido. Y eso ya, como les he explicado, tiene una explicación anatómica, ¿no? Diferente es, por ejemplo, el dolor de tipo torácico, del dolor torácico de carácter visceral, que se origina por la estimulación nerviosa de órganos internos, como el corazón, el esófago o los grandes vasos sanguíneos. Es por esto que estas características son de carácter difuso, es vago, difícil de precisar, se describe como una sensación de presión, opresión o ardor en el lugar del dolor punzante. Y estos síntomas, ¿no? Asociados, la estimulación visceral a menudo te va a provocar no solamente respuestas locales, es decir, me duele, doctora, no logro precisar bien mi dolor, sino que van a tener respuestas del sistema nervioso autónomo. ¿Y cómo yo puedo descubrir o cómo esto se va a manifestar en tu paciente? Efectivamente, con cambios en la frecuencia cardíaca. Pacientes pueden venir con taquicardias, con bradicardias, va a haber alteración de la presión arterial, el paciente va a manifestarte sudoración, náuseas, palidez, y puede haber respuesta refleja de espasmo muscular o aumento del tono muscular, ¿no?
Entonces, al generar estos impulsos que viajan de las fibras aferentes simpáticas y vagales hacia la médula espinal y el tronco encefálico, por ejemplo, el músculo cardíaco, que está inervado por el sistema nervioso autónomo, cuando hay como hay aquí hay una contribución simpática, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil, ¿no? Entonces, el origen de este impulso nervioso, ¿no? Va a ir hacia las porciones cervicales del tronco simpático, ¿no? Esto a su vez, a ver, creo que acá siguen llegando sus compañeros, discúlpenme, los estoy agregando. Ya, esto a su vez, ¿no? La porción cervical tronco simpático, que a su vez va a ir hasta el plexo cardíaco, ¿no? Y esta inervación postganglionar va a contribuir a las manifestaciones, ¿no? Que puedes tú verlas en los síntomas y los signos vitales, ¿no es cierto? Asimismo, existe la contribución parasimpática, que a diferencia de la simpática que aumentaba la fuerza cardíaca, esta la va a disminuir. ¿Y quién es la artista aquí? El nervio vago, ¿no es cierto? Y dentro de las ramas parasimpáticas y simpáticas, el plexo cardíaco, como ven aquí en la imagen, también se encuentra alrededor de los grandes vasos. Entonces, dentro de la fisiopatología de origen cardíaco, vamos a valorar lo que es la angina de pecho, ¿no? Y si bien es cierto, no es parte de este capítulo, sería bueno por lo menos mencionarlo, porque seguramente más adelante lo van a revisar en una próxima clase, pero para más o menos ver la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa en una isquemia miocárdica? Va a haber un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Este desequilibrio que vemos aquí en la imagen, ¿no? Ya sea que puede verse a una ateroma, a una estenosis significativa, las plaquitas de aterosclerosis, pueden causar espasmo coronario y a su vez una disfunción microvascular, es decir, no va a haber una adecuada perfusión. Al no haber esta adecuada perfusión, se van a liberar mediadores químicos, dentro de ellas la adenosina, la bradicinina y otras sustancias halogénicas que activan las terminaciones nerviosas, que en este caso son los nociceptores. Recuerda que les había mencionado que esto también estaba irrigado a nivel, ¿no? Aquí, que rodeaba el plexo corideo, entonces, ¿qué va a tener? Manifestaciones no solo del dolor poco localizado, sino también las manifestaciones simpáticas o parasimpáticas. Entonces, el dolor referido es un rasgo muy distintivo, por ejemplo, del dolor visceral. Es la sensación de dolor, que en este caso se va a proyectar a las áreas de la piel o el músculo, que van a compartir un mismo segmento nervioso. Por ejemplo, un paciente que tiene características clínicas de dolor torácico, que podría ser un infarto de miocardio, el dolor va a ser un dolor, no es síndrome de Levin, que el paciente viene con el puño de la mano en el pecho, ¿no? Que es un dolor opresivo, pero que a su vez puede sentirse en el brazo, el cuello y la mandíbula. ¿Y por qué? Porque el corazón, como se ve, percatan aquí, ¿no? Y estas regiones, perdón, comparten el mismo sistema nervioso. Así como estas vías viajan a nivel del corazón, lo mismo tienen a nivel, ¿no? De la región torácica. Y viajan por las señales a nivel del plexo y se va a manifestar como irradiación, pero el origen sigue siendo cardíaco, ¿no? Por eso no es por nada que cuando te dicen en la literatura o durante alguna clase o algún docente dice, mira, si el dolor empieza en el pecho y se irradia a la mano y a la mandíbula, ojo, ten cuidado que este puede ser de origen cardíaco, ¿no? Seguramente esto lo van a ampliar más adelante, pero lo que vamos a hablar en esta oportunidad, y para que noten la diferencia, cuando hablas de un dolor de tipo musculoesquelético, aquí ya entran otro tipo de inervaciones nerviosas, y estos son los famosos nociceptores. Y va a haber, a los que estén todavía ahí despiertos. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas y ver qué tanto han leído también sobre la clase, ¿no? Yo les aconsejo que durante las próximas unidades o las próximas clases traten de, en la medida de lo posible, leer el capítulo, ¿no? Capítulo y por ahí poder discutirlo, conversarlo, si tienen alguna duda, pregunta y demás.
Bien, vamos a ver, a dar un tiempito ahí. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la causa más frecuente de dolor torácico? A ver ahí, que hayan leído, ¿no? Tenemos las cardiovasculares, gastrointestinales, musculoesqueléticas, pulmonares. Recuerden que también en un examen, lo importante de leer, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente, ¿no? De dolor torácico? Vamos a dar ahí un minutito a sus compañeros, acá con musiquita y todo. Y un minuto, vamos a cerrar envío. Ajá, muy bien. A ver, vamos a mostrar la respuesta correcta. Y efectivamente, para aquellos que respondieron, una estrellita para todos. Y para los que lo hicieron de manera correcta, una estrellita adicional. Efectivamente, las causas más frecuentes o la causa más frecuente por la cual un paciente va a acudir a tu consulta generalmente son de origen musculoesquelética. Es decir, de 100 pacientes de la población, aquellos que van con alguna molestia de dolor torácico generalmente no suelen ser las cardiovasculares, aunque sí la causa cardiovascular la más importante de diagnosticar. Ojo ahí. Entonces, aquí nuestro libro de Argentes, ¿qué nos dice, no? Que la causa frecuente de dolor torácico, el 15% de ellas son de origen cardiovascular. Dentro de ellas tenemos la pericarditis, la cardiopatía isquémica, la disección aórtica, ¿no? Solo el 5% de aquellas pueden ser de origen pulmonar, ¿no? Tenemos la embolia, neumotoras, pleuresía, traqueobronquitis. Miren, qué importante, más que incluso que las cardiovasculares, las gastrointestinales, ¿no? Aquel paciente que te viene, doctora, me duele el pecho, está todo el hombre ahí desesperado, y resulta que había sido un reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo diagnosticamos eso? Hay que preguntar, pues, ¿no? Señor, ¿y este dolor viene precedido de algo? Sí, doctora, cuando como comidas muy copiosas, siendo como que algo ácido se me va por ya, reflujo, ¿no? Los espasmos esofágicos, las úlceras, ojo ahí con algunos diagnósticos de importancia también. Y el 50%, miren chicos, para que nunca se olvide, 50% de los pacientes son de origen musculoesquelético, ¿no es cierto? Aquellos que vienen con un dolor, hipersensibilidad, ¿no? La famosa costocondritis, ¿no? En teoría, ¿no? Cualquier estimulación táctil, ¿no? Que, por ejemplo, de origen cardíaco, por más que tú le presiones, no es que le vaya a doler, ¿no? En cambio, la costringente sí, porque es una paciente que empieza a hacer una manipulación, una estimulación manual y es donde más le duele al paciente, ¿no? Eh, Dejamos aquí un ejemplito, ¿no? Tenía un paciente de consultorio que viene, ¿no, doctora? Micha, he pasado por 5 médicos, doctora. Increíble, le digo, sí, 5 médicos, doctora, que en la posta me ha atendido, me duele el pecho, ya no sé qué hacer, doctora, y este dolor es insoportable, es intenso. Y nada, no han podido dar con mi diagnóstico, doctora. Y dígame usted, cuéntame su experiencia, ¿no? Dando unos minutos en la conversación. Sí, doctora, que yo le he contado eso y aquello que apareció de la nada, ¿no? Hace poco acabo de salir de una quimio y bueno, en fin. ¿Y alguien lo ha examinado solo por curiosidad? No, doctora, puchas, que estaban ocupados y al toque nomás tenían 5 o 10 minutos porque éramos bastantes pacientes. Ok, ya, vamos a empezar a indagar, preguntar antecedentes, no había antecedentes por lo menos, ¿no? De trastornos que podían llevar a un problema cardiovascular, ¿no? Tampoco pulmonar. Pero sí me llamó la atención esa información importante que mencionaba, que hace poco había salido de una quimioterapia, ¿no? Procedo al examen físico y sorpresa. Paciente estaba con una extensión, ¿no? Masiva, así como vemos acá en la imagen, de una herpes zóster, ¿no? Y recuerden que estas manifestaciones cutáneas de herpes zóster, la paciente era una dama, ¿no? Que había pasado que la parte mamaria, ¿no? Seguramente alguien la vio así como que rápido, como dicen, ¿no? Ojo de buen cubero, estaban debajo de la mama, ¿no? Y esto estaba bordeando, ¿no? La parte derecha e izquierda del tórax. Y obviamente las características, ¿no? De dolor tipo herpes zóster son como las manifestaba el paciente, ¿no? Punzantes, intensas, que se irradiaban, ¿no? Que no cedían con el cambio de postura, ¿no? Efectivamente, el paciente recibió tu tratamiento y nunca más.
¿A qué voy esto, chicos? Que la importante manera en que ustedes tienen que formarse, tanto en la parte de prestar atención a lo que dice tu paciente. Dos, nunca obvies el examen físico por más situaciones que te puedan presentar en esa manera. Y distribuye tu tiempo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ir practicando y en el tiempo reconocer realmente cuáles son síntomas que deberían no dejarse pasar de alto y sean muy observadores. Obviamente con el debido respeto que merece cualquier paciente, siempre pedir la autorización para el examen adecuado, ¿no? Probablemente a veces por el pudor quizás de la dama, ¿no? La señora se habrá mantenido ahí con su brasier, quizá haya podido taparle la imagen al colega, qué sé yo, ¿no? Pero miren qué importante es, habiendo pasado por tantos médicos, ¿no? No se hayan percatado de estas lesiones que también son causas dentro de las manifestaciones de dolor torácico. Entonces, dentro de las causas del dolor torácico, yo necesito que ustedes por lo menos el día de hoy se lleven aquellas que saben que pueden comprometer la vida de tu paciente, ¿no? Dentro de ellas tenemos el síndrome coronario agudo. ¿Y en qué pacientes yo podría estar sospechando de que es un síndrome coronario agudo? Aquellas características semiológicas que sugieran el diagnóstico, como por ejemplo, tú tomas tu historia clínica y paciente tiene factores de riesgo aterogénico, como por ejemplo, antecedentes de una dislipidemia, pacientes que tienen consumo de tabaco, ¿no? Que previamente han tenido antecedentes de hipertensión, ¿no? Diabetes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes, mujeres diabéticos o adultos jóvenes, porque pueden presentar síntomas atípicos, ¿no? Generalmente no es ese dolor torácico que yo les había manifestado que se irradia a manos, a cabeza, porque a veces la diabetes, ¿no? Puede alterar este tipo de manifestaciones por trastornos generalmente neuropáticos y puede ser un infarto, puede ser un síndrome coronario y no manifestarse como tal. Entonces, ojito aquí en este tipo de pacientes. Y que a su vez estos pacientes presenten síntomas como disnea, náuseas, vómitos, síncope, palpitaciones. En este escenario, lo que tú tienes que reconocer o por lo menos ir priorizando es exámenes complementarios que lo puedan certificar, por ejemplo, un EKG, justamente para tratar de definir si es que hay una manifestación electrocardiográfica, ¿no? Como por ejemplo la elevación del ST y que pueda verse, ¿no? Reflejada o ser reflejo de una isquemia, ¿no es cierto? Si estás en un ambiente o en un hospital donde puedan dosar troponinas, dósale troponinas. Y si tu sospecha clínica es muy alta, frente a este tipo de pacientes, ¿no? Administrar un tratamiento precoz, ya sea a base de aspirina y la nitroglicerina sublingual, ¿no? Ya seguramente cuando estén en clínicas o estén en una parte ya más enfocada al tratamiento, ¿no? Podamos recordar también esta parte. Bien, todavía tengo algunos chicos que están allá. Ok, bien. Vamos a minimizar esto. Ya. ¿Qué otro escenario, ¿no? Usted tiene que reconocer en este tipo de pacientes? Por ejemplo, ya hablamos de síndrome coronario agudo, ahora la embolia pulmonar. Cuando tú hablas de embolia pulmonar, tú tienes que recordar qué pacientes pueden tener el factor de riesgo para desarrollar una embolia. Aquellos pacientes que están postrados, pacientes oncológicos, pacientes que han tenido un viaje probablemente largo, ¿no? Ya sea que hayan estado mucho tiempo sentados y que aparte de eso tengan la condición, los pacientes ancianos, por ejemplo, antecedentes quirúrgicos, ¿no? Y también en esta situación, los que nos va a ayudar bastante es el puntaje de Wells. Vamos a ver acá, admire a sus compañeros, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un paciente donde aparte de tener, ¿no? estos factores de riesgo que tú vas a indagar, vas a tener algunos signos que te tienen que llamar la atención. Por ejemplo, asimetría de miembros inferiores, dolor o hinchazón o enrojecimiento, ¿no? Justamente a nivel de este miembro, que podrían sugerir que haya un tromboembolismo. Y te tienes que valer de algunas herramientas diagnósticas, por ejemplo, la ecodoppler. Y si tu sospecha clínica es lo suficientemente alta, poder iniciar un tratamiento, ¿no?
Pero ¿cuál es el gol estándar? La angiotomografía. Ustedes cuando vayan a sus serums, ¿no? O pasen esta etapa o logren vivir esta etapa de su aprendizaje y puedan llegar a lugares donde realmente no tienen esas herramientas no diagnósticas y probablemente tengan que referir a su paciente a un centro de mayor complejidad, por lo menos tienen que reconocer cuál podría ser la causa y bajo qué diagnóstico van a referir a su paciente, ¿no? Entonces, en este segmento lo que tenemos que enfocarnos más es en el examen físico, ¿no? Y en los síntomas cardinales, vamos a decir. Y este puntaje de Wells nos va a ayudar, acá con lo mismo, lo pueden encontrar, esta herramienta es la que generalmente utilizo, lo pueden descargar en su celular, que es el MedCalc. Es un aplicativo bastante bueno, ya que tiene todas las calculadoras médicas, pero a su vez tienen también evidencia científica, ¿no? De dónde sale este tipo de anexos o este tipo de cálculos, ¿no? Y bueno, dentro de ello vas a encontrar los criterios de Wells para ver cuáles son los pacientes que son más propensos a poder desarrollarlo. Y te van a dar un cierto puntaje que dependiendo del total del mismo, pueda o no estar relacionado a la embolia. Dentro de ellos, miren, a la cabeza, signos y síntomas clínicos, ¿no? Los que hemos mencionado. Si el edema agudo podría ser como principal diagnóstico, de acuerdo a las características que tú hayas recolectado, si hay taquicardia, si está inmovilizado, miren, ¿no? Al menos 3 días o una cirugía previa en las últimas 4 semanas, ¿no? Si previamente ha tenido un evento similar, si hay hemoptisis, o si el paciente está dentro de un grupo donde se está tratando algún tipo de malignidad con un tratamiento de 6 meses o un estado paliativo, y eso te va a catalogar riesgos, bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. Si esto es más de 5 puntos, probablemente estés frente a un T, ¿no es cierto? Acá tenemos, ¿no? La validación del criterio de Wells. Bien, otro escenario clínico que también puede producir este tipo de manifestaciones de dolor y que ameritan tener en consideración que puedan comprometer la vida es el neumotórax, pero atención, ¿no? Esto es aparentemente súbito, aparición súbita, perdón, de dolor tipo pleurítico y generalmente acompañado de dificultad respiratoria. El compromiso hemodinámico es el signo ominoso y sugiere un hemotórax a atención, ¿no? Ya sea, ¿por qué? Porque hay un colapso cardiopulmonar inminente, ¿no es cierto? ¿Quién nos puede ayudar en primera mano? Una plaquita de tórax o, si están en la posibilidad, una tomografía. Pero basta con una radiografía y el examen clínico. ¿Cómo podríamos ver esto a nivel de la percusión? Primero, tienes un paciente con un compromiso hemodinámico, está clarísimo, pero a su vez en el examen físico pacientes pueden presentar aumento del timpanismo en la parte donde uno examina y el murmullo está algo disminuido. Entonces tú vas a notar la diferencia. Bueno, ojalá que en la práctica puedan ver ese tipo de pacientes y poder ver las características. Pero generalmente, si tampoco tenemos a la mano estas herramientas diagnósticas, una manera de poder diagnosticarlo es así. Entonces, como vemos aquí en la imagen, y seguramente algunos de ustedes llevan radiología, ¿no? Vamos a determinar o más o menos diferenciar cuando un pulmón está, por ejemplo, realmente expandido. Vamos a ver aquí el parénquima, ¿no? Vemos acá el parénquima, a diferencia del neumotórax, que toda esta parte de acá es radiolúcida, ¿no? Tú vas a comparar, no vas a ver este compromiso parenquimal como vemos aquí, ¿no es cierto? Otra manifestación o otra clínica que tenemos que tener en consideración, la disección aórtica, ¿no? Pacientes, factores de riesgo que tienen hipertensión, un adulto mayor, el inicio es abrupto, desgarrante, dice la literatura. Hay un déficit del pulso y un soplo diastólico nuevo, que esto puede estar relacionado a un compromiso de válvula, ¿no? Se dice que, ¿no? El EKG puede ser normal o simplemente no concluyente y dentro de los exámenes auxiliares a determinar, generalmente el gold estándar es la angiotomografía, como vemos aquí en nuestra imagen, ¿no es cierto? Aquí está nuestra aorta y como la misma se ha manifestado, ¿no? Como les he demostrado. También dentro de otro escenario clínico tenemos el taponamiento cardíaco, pero ojo aquí, cuando hablamos de taponamiento cardíaco y dolor,
recuerden de que el dolor torácico va a estar más relacionado con un paciente que tiene como antecedente la pericarditis o síntomas que pueden aparecer de forma repentina. De por sí, el taponamiento cardíaco como tal no generalmente puede tener dolor torácico, pero si esta es precedida por esta enfermedad, claro que sí, ¿no? Entonces, al examen físico, y eso también seguramente lo ver más adelante en cardio, ¿qué vas a encontrar? Presión yugular, ¿no? Marcadamente elevada, el pulso paradójico, que ya les voy a explicar ahorita en qué consiste, y los ruidos cardíacos hipofonéticos. Efectivamente, ¿por qué? Porque nuestro corazón está siendo ocupado por un líquido pericárdico. ¿Y esto qué hace? Comprime las cavidades cardíacas, ¿no? Recuerden de que quien maneja las presiones, o sea, las grandes presiones, es el ventrículo izquierdo, más no el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Él no está acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento de volumen? ¿Y por qué se presentaría la engurgitación yugular? Justamente por eso, ¿no es cierto? Entonces, se ve presionado y obviamente esto aumenta y se ve y se visualiza, ¿no es cierto? Aquí, ¿quién nos va a ayudar? El EKG, ¿sí? Podemos ver microvoltajes o alternancia eléctrica. Y el gol estándar es el ecodoppler, ¿no? Que va a identificar el líquido en la cavidad pericárdica y cómo esta va a repercutir en el llenado de las cavidades derechas, ¿no? Se ve un ventrículo derecho colapsado. El famoso pulso paradójico. Doctora, ¿qué es eso? Me está hablando piedras, chino, me está hablando. Ya, bueno. ¿Qué es el pulso paradójico? Es aquella presión de más de 10 milímetros de mercurio en el momento de la inspiración. Doctora, pucha, y ahora sí ya no entiendo nada. ¿Y cómo ahora, cómo le tomo la presión? ¿Cómo sé que en la inspiración va a aumentar 10 milímetros? Doctora, recién estoy aprendiendo a tomar la presión arterial. ¿Por qué me hace esto? Bien, no es tan, bueno, hasta ahora lo que yo he practicado de mi vida, creo que un paciente he visto. ¿Y cómo es que se explicaría este famoso pulso paradójico y en qué momento, por ejemplo, o cómo tomar la presión arterial y poder definir que estamos frente a un pulso paradójico? Entonces, lo que tenemos que recordar un poquito, y esto también lo vamos a hacer rápidamente, es recordar la interdependencia ventricular. ¿Qué significa esto, no? Nosotros al momento nosotros tenemos nuestro ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, que mucho que aumenta presiones, y el septum ventricular, ¿no es cierto? En la inspiración, ¿qué pasa con nosotros? Va a aumentar la precarga, ¿no es cierto? ¿Y esto qué va a conllevar? A una disminución de la presión arterial, ¿no? Lo normal es que esta presión caiga entre 5 o 10 milímetros de mercurio. Eso es lo fisiológico, ¿no es cierto? Aquí va a disminuir la distensibilidad y la precarga, ¿no es cierto? Entonces, inspiramos, aumenta la precarga, esto a su vez a nivel del septum, ¿no? Empuja el ventrículo izquierdo, disminuye esta distensibilidad, disminuye la precarga. Entonces, esta variabilidad en expiración mantenemos los milímetros de mercurio, pero en la inspiración suele bajar. ¿Qué pasa cuando en inspiración, ¿no? Baja más de 10 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, ¿no? ¿O qué pasaría, por ejemplo? Este es un corazón normal, ¿no es cierto? Acá es nuestro corazón normal. Y aquí están nuestras capas del pericardio, que en teoría no tendrían por qué interferir en la hemodinamia de nuestro corazón, a diferencia de lo que existe en un corazón con un derrame pericárdico. Aquí sí, la presión intrapericárdica extensiva que pasa durante el taponamiento cardíaco va a evitar esta adecuada, ¿no? Evento fisiológico, haciendo que la presión aumente tanto a nivel del ventrículo derecho y por ende al ventrículo izquierdo. Entonces, la acumulación, ¿no? Progresiva, ¿no? De este líquido en el espacio pericárdico va a aumentar la presión intrapericárdica y por ende ¡pua! Comprime nuestro corazón ya. El corazón, no, el llenado diastólico y el gasto cardíaco se van a ver afectados. ¿Y qué resulta? Que hay un compromiso hemodinámico, un shock, colapso. Y la pared, sobre todo, si ya de por sí, normalmente en inspiración bajaba 10 milímetros de mercurio como máximo, en este colapso baja más de 10 milímetros de mercurio.
Entonces, debido a esta interdependencia ventricular y la expansión del ventrículo derecho durante la inspiración, va a comprimir el ventrículo izquierdo y esto va a producir todavía menos llenado y la caída del volumen sistólico y esto va a reducir la presión arterial. A eso se le llama pulso paradójico, porque durante la expiración, ¿no? El ventrículo izquierdo va a llenarse por la restauración del retorno venoso pulmonar, pero el ventrículo derecho se comprime y el retorno venoso sistémico se ve interrumpido. Ahora, doctora, ¿cómo le tomo, pues, o cómo detecto esa situación, ¿no? O cómo puedo yo detectar el pulso paradojal? Que realmente si en algún momento de su carrera profesional lo logran, o tener la suerte de poder hacerlo, bien, lo que vamos a hacer es tensiómetro de manguito, no digital, para empezando por ahí, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? El paciente tiene que estar recostado con una expiración espontánea y tú vas a insuflar, ¿no? Insuflas, ¿no? El esfingomanómetro y lentamente vas a disminuir la presión bajo control auscultatorio palpatorio. ¿Qué significa esto? Empiezas a insuflar, 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 insuflar y vas a empezar a sentir el primer latido fuerte, como cuando tomas la presión de manera normal, ¿no? Vas a identificar, ¿no? La presión arterial donde los latidos sean intermitentes, va a ser tuc, 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 ¿no? Si identificas donde se perciben todos los latidos, es decir, tuc, 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 lo dejas ahí. Vas a empezar a desinflar despacito. Bueno, esto ojalá que algún día lo puedan hacer, pero van a esperar despacito y se van a dar cuenta que en la inspiración va a empezar a bajar el primer tono. Van a seguir bajando, supongamos que el paciente está en 160, es el primero, pero hay una variabilidad. Cuando empiezan a notar esa variabilidad, eso es lo fisiológico. Y vas a restar la diferencia de ambos, y si esto te sale más de 10 milímetros de mercurio, es ahí donde tú podrías intuir que es el pulso paradójico, ¿no? Fuera de la clínica que el paciente vaya a venir, que ahorita les voy a explicar. ¿Complejo? Sí, es complejo. Realmente en la práctica muy pocas veces se logra determinar el pulso paradójico, ya sea por la misma complejidad de interpretación del mismo y porque generalmente el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Y en la medida de lo posible se trata de solucionar el problema por el cual tiene el paciente y a veces esto queda un poco rezagado, pero vaya, tienen que saberlo, por lo menos leerlo o conocerlo. Ojalá tengan la oportunidad, ¿no? Y cuando hablamos de un taponamiento cardíaco agudo, ¿no? Porque puede presentarse estos tipos de pacientes, hay la triada de Beck, ¿no? La triada de Beck es básicamente hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. Básicamente la hipotensión, como habíamos dicho en un inicio, es por la acumulación de líquido pericárdico, ¿no? Y esta variabilidad del pulso paradójico, cuando insuflamos más allá de lo habitual, y esto le restamos, ¿no? La diferencia, la ingurgitación yugular, ¿no? Ya habíamos dicho por la presión de la dificultad del retorno venoso al corazón, la parte del ventrículo derecho dice, pucha, madre, encima que yo nunca trabajo presiones, ahora me vienes con esto, ¿no? Y obviamente el ruido pericárdico disminuido, que básicamente el líquido va a amortiguar un poco la transmisión del sonido, ¿no? Y las manifestaciones clínicas, recuerden que la tríada de Bett es altamente sugestiva, pero no siempre presente. Puede faltar en casos subagudos o, o con pacientes ventilados, ¿no? En este caso que estén en ventilación mecánica. Van a complementarse otros hallazgos como el pulso paradójico y definitivamente el ecocardiograma que va a confirmar el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento es la pericardiocentesis. Entonces, para no distraernos, ¿cuáles serían los puntos claves cuando nosotros hablamos del dolor torácico? Es la presencia de factores de riesgo, chicos, y definir del dolor como anginoso o no anginoso, ¿no? Hay factores de riesgos y también enfermedades asociadas, ¿no? Cuando yo podría hablar de una enfermedad coronaria, si es que tengo antecedentes aterogénicos, una embolia pulmón o una enfermedad coronaria también, tabaquismo, la edad,
acuérdense, la edad mayores de 40 años aumenta la incidencia de enfermedad coronaria y mayores de 60 años, ¿no? Y adultos mayores, disección aórtica. A veces las trastornos psicóticos, osteocondritis se ha referido estadísticamente, ¿no? Que es más frecuente en el sexo femenino. Los estados procoagulantes, por ejemplo, embolias de pulmón, algunos fármacos, ¿no? Y por qué no, también hablar de adicciones, ¿no? La cocaína, que genera también un infarto agudo de miocardio. Aquí les dejo otro cuadrito ya para que lo puedan revisar a mayor detalle, los isquémicos versus no isquémicos, las características, acuérdense, los isquémicos antes son constrictivos, quemantes, agravantes, ¿no? La localización del dolor generalmente suele ser retroesternal, epigástrico, la propagación nuevamente va al hombro, miembros superiores, la muñeca, factores desencadenantes puede ser ejercicio, miedo, frío, ansiedad, y los dolores no isquémicos generalmente son sordos, no específicos, sobre el emitora o la altura de tetilla intercostal, el hombro se puede diferir al hombro contralateral, etc. Entonces aquí les voy a presentar algunos escenarios, ¿no? Relacionados al dolor torácico. Y vamos ahí. Si tengo un paciente con dolor de pecho, a ver, creo que acá no, ahí está. Dolor de pecho súbito y severo, irradiado a la espalda. Hay pulsos desiguales en los brazos y en las piernas. Tiene signos de shock hipovolémico. La piel está pálida y el ritmo cardíaco rápido. A ver, vamos a ver, para los que estén atentos. Ya cientos, mil pacientes ya. Vamos a ver. Elegir automáticamente. A ver, quiero ver un participante. Ajá, Fátima Basto. ¿Está por ahí, Fátima? Se durmieron, creo yo. Los entiendo, chicos, los entiendo. Vienen de un examen, de una clase. A ver, ¿está ahí Fátima? Ya no está Fátima ahí. Vamos a elegir a otro automáticamente. Vamos a ver ahí. Uno, a ver. Vamos, dos, vamos a ver. A ver, Daniel Reyes. Sí, otra, buenos días. Buenas Ahí está. tardes. Daniel, sobreviviente. Daniel Reyes, ¿puede ser? Ya, Daniel, si tienes este escenario clínico, por ejemplo, dolor de pecho súbito, severo, irradiado a la espalda, pulsos desiguales en los brazos o piernas y signos de shock hipovolémico, ¿cuál sería tu primera intuición diagnóstica? Mm, podría tratarse de tal vez un infarto de miocardio, ¿no? Ya, puede ser, puede ser. ¿Por qué crees que sea infarto de miocardio? Por el dolor de pecho súbito, bueno, se le dice angina, ¿no? Ya, puede ser, ya, válido, válido. Y puede estar asociado también a un compromiso hemodinámico, ¿no? Sí, otra. Y Adriana Lázaro, ¿crees que podrías, apuestas por el infarto o te animas a decir otro tipo de diagnósticos, ¿no? Son diagnósticos diferenciales también. Acuérdense, mira acá otra pistita, a ver, Daniel Reyes, pulsos desiguales, ¿ah? Recuerda, en los infartos generalmente no se encuentran los pulsos desiguales, pero esto es un dato importante. A ver ahí, Adriana. Adriana, ay, no sé, Adriana Lázaro, ¿será Lázaro? Lázaro, Adriana. A ver acá, Adrián, una estrellita por su participación. Cuando hablamos de pulsos desiguales, Daniel, valoro tu participación y es un dolor de desgarro y lancinante o súbito, efectivamente, yo te doy la razón. Si es un dolor de pecho súbito que puede irradiarse a la espalda, al brazo y está acompañado de compromiso hemodinámico, piensa en infarto. Perfecto. Pero acá hay un dato adicional. Pulsos desiguales. Generalmente la disección aórtica, ¿no? Va a tener esta manifestación. Da la situación que a nivel vascular, ¿no? Cuando hay ruptura de este gran vaso, vamos a minimizar esto un ratito, ¿no? Como habíamos visto previamente, casi les doy el otro, los pulsos suelen diferenciarse y estos pueden ser diferentes tanto en los brazos o en las piernas. ¿Por qué? Porque donde tú tomas la presión arterial, ¿no? O donde tú palpas el pulso, justo esto acaba de romperse de manera súbita, ¿no es cierto? Ya sea por un desgarro, este lumen se ve alterado, esta disección aórtica genera definitivamente un dolor lancinante y va acompañado a su vez de un shock hipovolémico. ¿Qué lo diferencia el infarto? Los pulsos, ¿no? Porque aquí el problema no es cardíaco, el problema es de vasos.
y el gran vaso generalmente, ¿no? Muy bien, Daniel, ahí por tu participación. Vamos, siguiente participación. Tenemos otro paciente, dolor de pecho opresivo, angina de pecho, descompensación hemodinámica y signo de insuficiencia cardíaca, acompañado de presión baja, crepitantes en los pulmones, diaforesis y náuseas. A ver, vamos a ver ahí, vamos a salir de acá, elegir automáticamente, dos más por si acaso. Pararán, Estrella, pucha, no me sale el nombre completo. O Rodrigo Cel, no sé cómo será Rodrigo. A ver, ¿están ahí? Estrella o Rodrigo. Ya, también ya los perdimos en el camino. A ver, otro más. Ajá, Mercedes. Mercedes Al, menos no me salen los nombres. O Gabriel Pam, no sé qué será. También los perdimos en el camino. Bueno, ya está. En aras del tiempo, muchachos, cuando tenemos este dolor de pecho opresivo, ¿no? La angina de pecho y acompañada de la descompresión hemodinámica, siempre piensa en infarto o en miocardio. Entonces, aquí recuerda tu compañero, ¿no es cierto? Ahí el alumno Reyes, esto sí podría estar asociado a un infarto. ¿Por qué? Porque acá lo que prima son, recuérdame, los signos, ¿no? Simpáticos. Paciente que viene con signos de insuficiencia cardíaca, presión baja, diaforesis, ¿no? Los del sistema nervioso autónomo, ¿te acuerdas? Diaforético, con náuseas, descompensado hemodinámicamente, el dolor de pecho opresivo, ¿no? Esta sí puede estar asociada a una arteria coronaria bloqueada, y esto produce isquemia y el infarto, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si es otro paciente que tiene vasoconstricción y inducida por cocaína? Ya, bueno, ya le dije la respuesta, ¿no? Que provoca espasmo de la arteria coronaria. Este dolor también es de tipo anginoso, que es ataque cardíaco, y está acompañado de hipertensión y taquicardia. Tiene riesgo de infarto o miocardio con todas las de la ley, ¿no es cierto? Incluso sin aterosclerosis subyacente. Esto básicamente es por espasmo temporal, producto del efecto de la cocaína en el cuerpo del paciente, ¿no? Es espasmo básicamente, no es tanto obstrucción como ocurre a nivel de la arteria coronaria, ¿no es cierto? Otro caso, dolor de pecho, pirosis, ingestas copiosas a grasas, alivio con eructos o antiácidos, se agrava al acostarse, inclinarse, piensa en reflujo gastroesofágico, pirosis y dolor tras la comida, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestro esófago. Ese ácido subiendo por el esófago y un dolor súbito, retroesternal, pero tipo ardor, claro que sí está relacionado a ello. También tenemos el dolor de pecho inespecífico, es otro casito, dolor de pecho inespecífico, atípico, en el contexto de un estado psicótico, pues estresante, ya, puchado, doctor, en 10 minutos me voy a dar mi examen, ya, ya con esto ya tengo que aprobar el curso. Duración breve, se autolimita, sin relación con el esfuerzo psicofísico, acompañado de disnea. Sensación de muerte inminente, crisis de pánico, pues, ¿no? También en el contexto psicológico, ¿no? Hay síntomas neurovegetativos. Ahí están ustedes acá, previo al examen. Ah, doctora, lléveme, por favor. Ya está, ¿no? Es un estado de estrés. Dolor de pecho de carácter punzante o pleurítico, ¿no? A menudo lateral, ¿no? Acentuado por movimientos respiratorios. Esta es la clave, ¿ah? Se acentúa con movimientos respiratorios en la inspiración profunda y la tos. Aliviado por la sedentación, incluso el paciente cuando se sienta hacia adelante puede mejorar. Aquí estamos en pericarditis aguda. Entonces, fíjense que en cada escenario siempre van a haber puntos claves, ¿no? Cuando se trata de pericarditis, este paciente en la posición maometana mejora el dolor, ¿no? Se inclina hacia adelante y este dolor mejora. Ya, pericarditis, ¿no? Ahí está, dolor pleurítico, el jovencito ahí sentado hacia adelante. Las neumonías agudas, dolor agudo punzante lateral, ¿no? Esto también puede estar relacionado. Mire, la diferencia, vamos a ver la diferencia para avanzar un poquito más rápido. Esto tiene fiebre, escalofríos y encima se le suma la tos productiva. Piensa en neumonía, ¿no? ¿Qué más? A la auscultación, ajá, estertores crepitantes y su plaquita, ¿no? Con un patrón de consolidación. Diferente es, por ejemplo, cuando hay el carcinoma broncogénico, ¿no? Esto se acentúa con movimientos respiratorios. ¿Y por qué
El dolor de pecho es persistente porque a menudo hay una infiltración a nivel de la pared, ¿no? Donde hemos visto, ¿se acuerdan? El tórax inervado. Esta masa o este proceso oncológico puede estar infiltrando la parte de la inervación nerviosa y es ahí donde viene el dolor. ¿Qué más va a tener tu paciente? Pérdida de peso, disnea, hemoptisis, ¿no? Las pruebas de imagen van a confirmarlo. Otras características, los síndromes pleurales agudos, por ejemplo, los neumotórax, ¿no? Dolor intercostal agudo, la irradiación, acuérdense, ¿no? Cómo esta se irradia al hombro, al trapecio, especialmente la parte de la pleura diafragmática. Y si es de manera súbita con descompensación, neumotórax, ¿no? Ahí estamos, ya está. Ojo, y no olvidarse, chicos, también, otras posibles causas cuando hay compromiso de nervio espinal, ¿no? Doctora, pucha, no hay nada, no encuentro nada en el pulmón, no encuentro nada en el corazón. Piensa en columna, ¿no? El origen de la compresión mecánica de la red nerviosa, donde nace el dolor, ¿no? Y el dolor empeora con maniobras que aumentan la presión intratorácica, como toser, estornudar o ir a hacer sus deposiciones, ¿no? Esto es un tipo de dolor eléctrico, como dicen, ¿no? Quemante o sordo, ¿no? También es válido ese tipo de dolor. Una vez más, aquí, ¿por qué no? Las espondilitis y las discopatías, la inflamación articular y esta compresión de manera indirecta puede generar, ¿no? A menudo este tipo de dolores. Las cutáneas, ya habíamos hablado, ¿no? Al inicio, ¿no? Pacientitos que ahí, pucha, les da un poco de pena revisarlos, ya está, era una herpes zóster, ¿no? Este tipo es punzante, unilateral, exantema, vesicular, doloroso, y la sensación de quemazón y hormigueo, ¿no es cierto? Vamos, a ver, para los que todavía siguen vigentes, marque la respuesta correcta en relación al examen físico y cuál podría ser la orientación diagnóstica. Ajá, ahí estamos, de los 114 vamos 5. Vamos, sí se puede, se puede. Chicos, yo sé, ustedes pueden, muchachos. Ya falta poco para que vayan a descansar un poquitito. Acuérdense, ¿ah? Correlación clínica y orientación diagnóstica. ¿Cuándo pensar en distensión aórtica? ¿Cuándo pensar en pericarditis? ¿Cuándo pensar en una estenosis aórtica? ¿O en una disección aórtica? Tum, 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 tum. Ya están despertando, ¿ah? Estamos así como la OMPE, ya 69, al 69%. Pam, 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 pam. En unos 10 segundos más. Ahí, para lo que se van animando, para que se van animando. Vamos a cerrar el envío entonces, muchachos. A ver, vamos a mostrar la respuesta correcta. Efectivamente, pues igual una estrellita para los que participaron y para los que hicieron de manera correcta otra estrellita. Muy bien, efectivamente, ¿no? Aquel paciente que presentase un soplo sistólico que se propaga hacia el cuello, piensa en estenosis aórtica. Y aquí está, ¿no? Si tú al examen físico eh, encuentras un frote pleural, piensa en pleuritis. Si es un frote pericárdico, en pericarditis. Si hay un síndrome de condensación, eso ya lo van a ver seguro más adelante, neumonía, ¿no? Como compromiso pleural. Dolor a la palpación, doctora, que me duele el pecho, no sé qué hacer con mi vida. Y cuando le palpas, dolor, doctora, por favor, ya no siga. Síndrome de TC, ¿no? Soplo sistólico, aquí viene la clave y lo que es la respuesta correcta, ¿no? Soplo sistólico con propagación al cuello, estenosis aórtica, muy bien muchachos. La hipertensión arterial, asimetría de pulso, ahí está su compañero, recuerda, asimetría de pulsos y soplo de regurgitación aórtica, disección aórtica, ¿no? A ver, no sé si por acá se logra escuchar el frote pleural, ¿cómo sería un frote pleural? Vamos a ver acá, un ratito. Cuando tengan la oportunidad,
va a salir el ronquido de un perrito, ¿no? El ronquido de algunos que estarán por ahí. Ya, frote pleural. A diferencia del frote pericárdico. Ahí está. Quiero que noten que en cada latido, eso como que raspase, ¿no? Eso, ese sonido es el frote pericárdico, ¿no? Y generalmente puede estar asociado a una pericarditis, ¿no? Bien, igual les voy a dejar la exposición, así que para que lo vayan a escuchar por ahí. Sigamos. Uy, acá, ¿no? Este es el ronquido del Firulais. Ya, ahí está. Entonces, para terminar esta parte, ¿no? Dolor precordial, recuerden, tienen que quede fijo, chicos, ¿ya? Factores de riesgo, característica del dolor. Si tiene factores de riesgo y el dolor es de tipo anginoso, vamos a poner por acá, ay, chicos, ahí está. Si es de dolor de tipo anginoso, definitivamente, si te dan las posibilidades en tu puesto de salud, en tu hospital, pide un electrocardiograma para determinar qué cosa. Si esto es anormal y hay cambios específicos, mándala a unidad coronaria o refiérelo. Tranquilamente puede ser un infarto de miocardio o un síndrome coronario agudo. Si no hay cambios específicos, pero el EKG es anormal, ¿no? Internalo, ¿no? O uy, chispas, acá. Pero si el electrocardiograma es normal, igual tienes que observarlo, porque tiene factores de riesgo y el tipo de dolor es de tipo anginoso. Tienes que observarlo y ver, porque a veces los cambios electrocardiográficos pueden suscitarse posteriormente, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes sí factores de riesgo, pero el dolor no es anginoso? Pídele su plaquita de tórax o tomografía si tienes posibilidades. Y puedes encontrar ahí el diagnóstico. ¿De qué manera? Puede ser una neumonía, una consolidación, ¿no? No hay criterios diagnósticos o no se logra determinar con estas imágenes, pero tienes una sospecha clínica de TEP, ¿no es cierto? O de disección aórtica, una angiotomografía. No tienes las posibilidades, refiérelo a un lugar de mayor complejidad. Si no tienes esta sospecha clínica, que puede ser de origen vascular, o porque esto es vascular, no es cardíaco, ojo chicos, para que no se confunda. Vascular, tanto el TEP como la disección, y puede estar relacionado a estados de esofagitis, reflujo, dispepsia, ya está, trata la causa gastrointestinal. Pero también tenemos el otro grupo que no tiene ni factores de riesgo ni dolor precordial, pero que a veces el dolor puede ser de tipo anginoso. Bueno, ya está. Pecar de exceso no de confiados. Repetimos el algoritmo, pero si ni siquiera tiene síntomas anginosos, tranquilamente puede estar relacionado a un problema gastroesofágico o incluso una crisis de pánico o depresión. La crisis de pánico y la depresión son diagnósticos de descarte, chicos, ¿ah? A veces no se confíen. Recuerden que pacientes pueden tener dolores atípicos, ¿no es cierto? Acuérdense, ancianos, pacientes con diabetes o adultos jóvenes. Bien, aquí terminamos con dolor torácico, vamos a disnea. Disnea, conciencia de la respiración desagradable, laboriosa, secundaria al incremento del trabajo respiratorio. En este momento, cuando yo les digo, están respirando, ¿cuánto están respirando? Recién son conscientes de su respiración. Probablemente a lo largo de la clase ni siquiera se acordaron que respiraban. ¿No es cierto? La disnea es justamente eso, ser consciente de esa respiración, pero de manera desagradable. Y esto con un aumento del trabajo respiratorio. Así de sencillo, chicos. Causas, bueno, tenemos las benignas, aquellos que hacemos pues ejercicio. De nunca hago ejercicio, doctora, lo ajustas y subo las escaleras de la universidad. Ejercicios intensos en atletas, en moderados, por ejemplo, este ejercicio intenso, este ejercicio en un paciente pues que practica el deporte, bueno, ya está, no va a tener mucha manifestación, ¿no? Pero a veces esta sensación es moderada en pacientes sedentarios, ¿no? Aumento de requerimientos ventilatorios, por ejemplo, en la hipoxemia, en hipercapnia, acidosis, embolias, anemias, ¿no?
aquellos que están relacionados del esfuerzo necesario para superar resistencia a la vía aérea. Por ejemplo, pacientes con asma bronquial, ¿no? Donde hay una disminución del lumen, ¿no? Por el aumento del proceso inflamatorio. Se cierra esta vía de la vía respiratoria, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿no? La fibrosis quística, o por qué no, nuestro querido amiguito jugando con su Lego, ahí está, mire el muchachito, ¿no? El jovencito, doctora, pucha, no respira el paciente. Pa, encontraron acá la manito del Lego y vía broncoscopía encontraron ahí la piecita del Lego, ¿no? Cuerpo extraño. El aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Ok, tenemos las causas intrapulmonares y las causas de la pared torácica y la pleura. ¿Cuáles son las causas de disnea a nivel intrapulmonar? Enfermedades infiltrativas pulmonares, el edema de pulmón, o que sea no cardiogénico, o el cardiogénico, ¿no? Ahí se ocupó nuestro alveolo, a disminución del intercambio gaseoso, causa intrapulmonar. No solamente la causa intrapulmonar, tenemos las causas de la pared torácica y la pleura. ¿Por qué no? Paciente con cifoescoliosis, derrame pleural o neumotórax, ¿no? El problema no es el parénquima, el problema, a ver, creo que el problema no es el parénquima, ¿no? Parénquima. El problema es la cajita, ¿no? Lo que le bordea. El deterioro neuromuscular, poliomielitis, ¿ok? Lesiones medulares, alguna fractura, ¿no? A nivel torácico, miastenia gravis, ¿no? Y el síndrome de Guillain-Barré. Aquí prácticamente el mecanismo ventilatorio que está irradiado y que genera el movimiento respiratorio de manera normal u oportuna, ¿no? Se ve afectada por un proceso, un trastorno neuromuscular. Alteraciones psicógenas, nuevamente, la percepción consciente, ¿no? Trastorno de ansiedad, un paciente ansioso es más consciente de su respiración. Y aquellos que tienen ataque de pánico. Otra clasificación que generalmente se utiliza en falla cardíaca, los criterios del NIHA, clasificación de síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces acá la disnea tenemos clase 1, 2, 3, 4, y es aquella que del 1 es sin limitación, presenta corriendo y bueno, presenta su actividad, ¿no? Una disnea leve, ¿no? Pero hay pacientes en el otro extremo, que es la grave, ¿no? Gran limitación, incapaz de realizar cualquier actividad física sin molestias. Las formas clínicas de presentación. A ver, vamos ahí. Tenemos la disnea aguda y la disnea crónica. Cuando tú estás frente a un paciente con disnea aguda, les estoy presentando aquí escenarios, ¿no? Escenarios en los cuales ustedes puedan decir, ok, si estoy frente a este paciente, puedo estar relacionada a esta patología. Número 1, ansiedad. Pacientes con respiración rápida, superficial, opresión, inicio súbito, generalmente desencadenado por el estrés. Antecedentes. Pregunten, chicos, señor, ¿usted sufre de asma? No, doctor. ¿Usa inhaladores? Sí, doctor. Asma bronquial, ¿no? Sibilancias, tos, uso de músculos accesorios. Traumatismos, ¿por qué no, doctor? A causa de un accidente de tránsito, caídas, posibles fracturas costales, disnea aguda, ojo, embolismo pulmonar, habíamos hablado, ¿no es cierto? También dolor torácico pleurítico, pero también acompañado de ¿qué? De inicio súbito de falta de aire, ¿no? Factores de riesgo, cirugías recientes, acuérdense lo que les dije, paciente con historial de TBP, trombosis venosa profunda, pacientes que estaban como el criterio de Wells, ¿no? Antecedentes quirúrgicos, postrados, oncológicos, etcétera, ¿no? Neumotórax, ahí está. Disminución de ruidos expiratorios, inicio súbito y a veces el dolor es unilateral. Pulmón colapsado aquí. El cuerpo extraño, ahí está el jovencito que se comió el bracito de Lego, ahí está. Súbito, ¿no? Asfixia. Aquí la clave es el estridor. Epa. Efectos pulmonares, por ejemplo, las infecciones, ¿no? La fiebre, la tos, puede ser una infección de neumonía, así de manera, generalmente en los adultos mayores, ¿no? O las fallas cardíacas descompensadas también. Cuando hablamos ya de una dificultad o disnea crónica, ¿no? Que es básicamente que persiste esta dificultad para respirar, pero que puede tener una duración de semanas o meses, ¿no? Y generalmente puede estar relacionada a diversas condiciones médicas subyacentes. Aquí a la cabeza el EPOC, ¿no es cierto? El enfisema, la bronquitis crónica, es una tos persistente, sibilancias, aumento de la producción de la mucosidad, toracentonel, las fallas cardíacas crónicas también, disnea de esfuerzo, acuérdense, disnea de esfuerzo, la ortopnea, a ver acá un síntoma, ortopnea, dificultad para respirar al estar acostado.
La obesidad, importante ahí, chicos, también hay capítulos y ahí está ya mucha importancia en relación de la obesidad a ciertas patologías, no, casi muchas patologías, ¿no? Relacionadas incluso al aumento del esfuerzo respiratorio, ¿no? Hay volumen está restringido, los síntomas a menudo empeoran con el esfuerzo, la anemia, ¿no? Que recuerden que la hemoglobina es el encargado de transportar el oxígeno, entonces la capacidad reducida no puede producir, ¿no? ¿Cuándo vas a pensar en esta posibilidad? Pacientes con piel pálida, fatiga, debilidad generalizada, taquicárdicos. Y las enfermedades neuromusculares, ¿no? Ya acá es un poquito más raro, pero no significa que no lo haya, es el ELA, la distrofia muscular y la miastenia. Entonces, muchachos, nuevamente, nunca se olvide. Anamnesis, ¿ya? Recuerden, el 30% diagnóstico con la anamnesis, más el examen físico, y puede llegar a un 80%. Y aquí es importante el enfoque diagnóstico relacionado comienzo y evolución de la disnea, la frecuencia, la intensidad, importante aquí desencadenantes y síntomas acompañantes. Voy a presentarles un caso clínico. Acá está don Pedrito con la doctora, a ver, doctora Isabel, vamos a ponerle ya la doctora Isabel. Es un paciente, mira, de 72 años, exfumador, que refiere que consume 40 paquetes de cigarrillos al año con un diagnóstico previo de EPOC. El motivo de la consulta es una disnea progresiva desde hace 5 días. Está el señor, me echó valer acá de la guía, al mismo señor, ahí está, se inclinó. Historia de la enfermedad actual, en la imagen, ¿no? A ver, por favor, ahí está el pobre hombre. Paciente refiere que aumenta de manera gradual la disnea, inicialmente el esfuerzo y luego en reposo, ¿no? Presenta tos más frecuente, ¿no? Habitualmente el paciente, como habíamos dicho, ¿no? La disnea crónica, el EPOC, perfecto, ¿no? Pero esta tos de este paciente en particular se ha hecho más frecuente. Y ahora está expectorando, ¿no? Tiene una expectoración purulenta, amarilla, sensación febril, está con fiebre ahora nuestro paciente. Niega dolor torácico, no ha usado su inhalador de rescate en los últimos días por falta de acceso. Mira, qué importante, ¿no? También la salud pública, pacientes que no tienen esa capacidad. Nuestro amigo don Pedrito, trajeron un monitor y le empezaron a tomar las funciones vitales. Está consciente, orientado el paciente, pero está taquicárdico, ¿no? Taquicárdico, taquineico, mira, está la frecuencia respiratoria, está con saturación de 86 y con fiebre, está con 38.12 el hombre. Usan músculos accesorios, tiene una expiración prolongada, sibilancias difusas y hay un murmullo vesicular disminuidos. El resto, sin contribuciones, ¿no? Corazón y extremidades sin edemas. Ojo, importante aquí esto, Edemas ausentes en extremidades y el corazón, ninguna otra sintomatología. Muy bien, entonces, aquí la doctora que hemos dicho que se llama Aya Isabel, le toma pues como primera instancia sus gases arteriales, se encontró una hipoxemia leve, pero una hipercapnia moderada, un aumento de la CO2, y en la plaquita pues, de tórax hay una hiperinsuflación pulmonar sin consolidaciones extensas. El hemograma y leucocitosis con desviación hacia la izquierda y el cultivo de esputo, crecimiento de Haemophilus influenzae. Ajá, pobre señor. Pregunta, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? A ver ahí, vamos ahí. Un minutito. No, que les puse 10 segundos. Uy, ya nadie va a responder. No. No, ya uno por ahí. Hasta dos. Bueno, le puse poco tiempo. A ver, para los que estuvieron atentos, A ver, acá este triple estrellita, creo. A ver. Chancers. Neumonía. Muy bien, muy bien, muy bien. Mostré las respuestas destacadas. Creo que por ahí alcanzó una mía. Los que estaban despiertos, lo siguiente es esto, es para los que estén ahí, rapidito nomás. Muy bien, Melanie. Efectivamente, ¿no? El paciente, si bien es cierto, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Espera, ¿dónde está? Ay, Dios mío. Aquí, ¿dónde está? Melanie, ahí está tu triple estrellita ahí, por lo que en menos de 10 segundos ahí. Ya está. Efectivamente, el diagnóstico del paciente es un EPOC exacerbado, ¿no? O sea, sí, pues tiene su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y tiene una infección exacerbada por un proceso infeccioso. Haemophilus influenzae. A ver, recuerden, no es un virus, es una bacteria
ahí, ojo al piojo, ¿ya? Que básicamente lo que ha generado, ¿qué hace de diferente esto? ¿Cuáles son los puntos claves que te pueden llevar a la neumonía sobreagregada en EPOC, ¿no? O el proceso neumónico. La fiebre, la leucocitosis, ¿no? Síntomas de sepsis, SIRS, ¿no? Frecuencia cardíaca, el aumento de la tos con expectoración purulenta, sensación febril, ¿no es cierto? Y que esto se está haciendo más frecuente de lo habitual, ¿no? La disnea es gradual. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Listo, ahí está. Ok, nuestro amigo, o sea, que excelente esto. Bueno, y que hay que hacer uso, ¿no? De las herramientas tecnológicas. Y acá nuestro amigo don Pedrito, pues está acá ya con su soporte oxigenatorio, que es el manejo inicial, ¿no? Hay que mantener la oxigenoterapia controlada. Ojo, recuerden que el paciente con EPOC tienen el riesgo de retención de CO2, así la idea no es llevarlos al 99, 99, 100% de saturación, no. Estamos bien con 88, 92%, es el objetivo. Nebulizaciones con broncodilatadores, salbutamol más bromuro, y antibiótico, idealmente según cultivo y sensibilidad, ¿no es cierto? A ver, atentos chicos, creo que acá me puse un tiempo corto ahí para las estrellitas múltiples. Si tenemos un paciente con disnea brusca, ojo al piojo, miren que aquí en la imagen está la respuesta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá para el señor Juanito Pérez. Ahí está, vamos a disminuir acá. Y empezamos. Ahí está, 8, 7, 6. Esto acá son para las 3 estrellitas, ¿ah? Ya, ya está. Ahí está. De mis 118. Ajá, muy bien. Pues neumotórax. Y está esa es con ayudín, ¿ah? O sea, con ayudín, ese es. Vuestra beta, eso, muy bien. Es el neumotórax. Ya, para los que respondieron de manera correcta, 3 estrellitas. Para los que estuvieron ahí atentos, 2 estrellitas, hay 2 estrellitas. Bien, chicos. Oye, acá estaba la respuesta. Pues mira, acá el hombre, acá el doctor, no sé, pues tiene cara de Alex, ya, el doctor Alex. Miren, pues acá está, mira, está señalando ahí tremendo, un pulmón menos tiene el hombre. Recuerden la importancia, antecedentes, ¿no? ¿Cómo está el antecedente de enfisema? Pues no va alto riesgo de que el paciente pueda tener neumotórax. Y la disnea fue brusca, ¿no es cierto? Mira acá, si ustedes son más atentos todavía, está desaturando el hombre, ¿no? 90% ahí. Vamos por las 3 estrellitas más. Antecedentes, miren, ojo, ¿ah? Joven, antecedentes de asma bronquial, acude por disnea aguda y bradipnea. Ojo, ojo ahí con la bradipnea. Ay, pobrecita, la jovencita. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vamos ahí, 10, 9, ahí está. Vamos, chicos, atentos, ya, rápido. Ya está. Ahí está, ya están despertando, ya están despertando, ya. Esto es a boca de urna, a boca de urna. Ya está bien, chicos. A ver, vamos a ver. Efectivamente, pues, claro que sí, ¿no es cierto? Es una crisis asmática. Importante, ¿no? Importante tener en consideración la disnea aguda, pero la bradipnea, ¿no? Qué irónico, ¿no? Pensar que el paciente ya tiene menor frecuencia respiratoria y esto es ¿por qué? Porque también hay un agotamiento, ¿no es cierto? Vamos a poner acá 3 estrellitas a todos y estrellitas adicionales a nuestros amigos Julio, Geray, Angélica. Ahí está, eso. Ya tampoco respondan por responder, no sean palomillas. A ver, vamos, siguiente, Tarán, vamos. Paciente con disnea aguda, acá nuestro amigo, a ver que tiene cara de Eduardo, ya. Paciente con disnea aguda, bradimnia inspiratoria y estridor por cuerpo extraño y respiratoria. Bueno, ya les dije la respuesta. Esto ya, si no lo responden, ya, pucha, ahí sí ya me retiro de la clase. Me retiro de la clase. Ya, todos tienen que acertar, pucha, y ahí sí ya listo, hasta 46, muy bien, ya están atentos los muchachos. Mira, ya empezaron marcado la B. ¿Por qué, chicos, la B? Ya, está. Acá, los que marcaron la A, claro, pues es el cuerpo extraño, ¿no? Ya está. Pues digo, están marcando por marcar, ya. Sí, ya. Y uno más ahí para los que participaron. Cuerpo extraño, pues chicos. Cuerpo extraño en la vía respiratoria, ¿no? El pobre hombre, mira, acá están acá ya listando el laringoscopio. Acá están listando el laringoscopio. Acuérdense el estridor, ¿no? Cuerpo extraño,
en la vía respiratoria. Epa, bradipnea inspiratoria, ¿no es cierto? Pobre Eduardo, no le había puesto pobre Eduardo. Ahorita vamos a atenderlo. A Eduardo, mista, fíjese cómo cae la saturación. A ver, una más, por el honor. Disnea aguda. Ojo, mire la imagen. Reposo prolongado y asimetría de miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico probable de la disnea súbita de este paciente? Miren, vamos ahí, vamos, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Vamos bien, ¿ah? A ver, claro, pues, claro, el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ahí está, sus 3 estrellitas ahí. Estrellita para los que participaron. Exacto. Acá, ¿no? Mire, imagínense, acá está, a ver, cara de quién tiene, a ver, cara de Fabián, ya está, ahí está el señor Fabián, pobrecito el hombre. Fíjense, ¿no? Ahí está. Aumento del volumen de un miembro inferior es un reposo prolongado, ¿no? Probablemente el paciente cumpla criterios de Wells y efectivamente la causa más probable es que sea un tromboembolismo pulmonar. Muy bien, ahí está, ya que nos hemos despejado un poquito, entonces vamos a comprender algunos términos adicionales para que lo tengamos en la literatura, que es la trepopnia. Doctora, ¿qué es la trepopnia? Ya está, DIN en la posición de decúbito lateral. Generalmente se da, o es la disnea, básicamente la dificultad para respirar, pero que ocurre específicamente cuando el paciente está acostado en una posición de decúbito lateral. Pero los pacientes que generalmente tienen derrame pleural masivo, genera alivio al acostarse de un lado sobre donde está el derrame. Entonces, el paciente está, mira, acá está el derrame, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pasa ese alivio? ¿Por qué hay una mejoría de la respiración o de la disnea? Porque hay una mejor concordancia entre la ventilación-perfusión, ¿no es cierto? El paciente típicamente se acuesta del lado del derrame, ¿no? Con el costadito. ¿Para qué? Para mejorar este shunt, ¿no es cierto? El mecanismo subyacente generalmente es un desajuste de la ventilación-perfusión, ya seguramente lo van a ver más adelante, ¿no? Convirtiéndose en un paciente pulmón dependiente. Otro término que se tienen que llevar el día de hoy, platipnea. ¿Qué es la platipnea? Paciente disnea al ponerse de pie, pero cuando se echa, mejora. Hay dos causas principales. Mixoma de la aurícula izquierda, súper raro, y el síndrome hepatopulmonar del paciente con cirrosis. ¿Qué pasa? Paciente, generalmente de pie, ¿no? ¿No? Hay una hipoxia arterial severa que se al levantarse el paciente, pero al acostarse se va a normalizar la saturación. ¿Por qué pasa esto, chicos? Por ejemplo, si fuese el caso del mixoma de la aurícula izquierda, rarísimo, ¿no? Este tumor benigno, raro, generalmente adherido al tabique auricular, puede obstruir la válvula mitral, ¿no? Entonces, cuando el paciente se pone de pie, esto por gravedad colapsa la válvula mitral y hay una dificultad respiratoria. Por el contrario, cuando el paciente se pone en decúbito supino, el tumor se aleja de la válvula mitral, mejora el flujo y mejora la disnea. Pero, ¿qué ocurre en el síndrome hepatopulmonar? Ojo ahí. Existe de por sí, pacientes generalmente en un paciente con cirrosis avanzada, hay una vasodilatación intrapulmonar, ¿no? Generalmente, ¿en dónde? En las bases del pulmón, ¿no? Al haber esta vasodilatación, se van a generar shunts, ¿no? O los famosos cortocircuitos intrapulmonares, ¿no? La sangre pasa efectivamente la sangre, pero no se logra perfundir correctamente, no se oxigena correctamente. Y esto genera una hipoxemia arterial o bajo oxígeno en la sangre. Entonces, cuando el paciente se para o se pone de pie, va a aumentar el flujo sanguíneo hacia las bases del pulmón por gravedad. Ahí está la física. ¿Pensaron que iban a dejar la física en el colegio? No.
ahora la van a ver en medicina. Las bases ya están vasodilatadas anormalmente, ¿no? En un paciente con síndrome hepatopulmonar, o sea, esto es lo habitual en un paciente. Y esto agrava el shunt intrapulmonar. Más sangre pasa sin oxigenarse y hay más hipoxia. Por eso el paciente siente más disnea al estar de pie. A esto se llama platipnea. Y cuando el paciente se acuesta, el flujo se redistribuye. Entonces ya ese intercambio no solo está en las bases, cuando es por gravedad, sino que se distribuye y disminuye el shunt en las bases y mejora la oxigenación, mejora la disnea. Cuando tú hagas tu examen físico, siempre valora la frecuencia respiratoria. No le avises al paciente, por favor, que vas a tomar la frecuencia respiratoria, porque va a ser consciente de su respiración y puede alterar la frecuencia. Lo puede hacer paralelamente al momento de tomarle el pulso. Tienes que verificar siempre si hay mayor trabajo respiratorio, retracción de supraventricular, músculos accesorios, ¿no? Si está en una posición de trípode, ¿no? Si hay un problema de resistencia o rigidez, palidez, cianosis. Entonces también te tiene que llamar la atención ciertos signos, ¿no? Como por ejemplo el hipocratismo digital, común en pacientes con hipocondronquiectasias. Cuando veas cianosis, ahorita vamos a hablar de cianosis más detallado, pero también el hecho que tú examines a un paciente, que supongamos que tu misión sea ver solamente la función respiratoria, tienes que ser muy observador. Tu misión como médico es como Sherlock Holmes, les he hecho a algunos de mis alumnos. ¿Por qué? Porque al examen físico y al relato, incluso a la historia clínica, tú puedes asociar esta dificultad respiratoria, por ejemplo, crónica, a una enfermedad del tejido conjuntivo y por ahí que te llame la atención sus manos y veas un fenómeno de Raynaud. O, por ejemplo, el paciente tenga asterixis o flapinotremor, no solamente en pacientes que tienen problemas con alteración de la cirrosis descompensada. Ojo, las hipercapnias acidóticas también te pueden generar el flapping. Al momento de palpar al paciente y veas las vibraciones vocales, o digas, paciente di 33, 33, 33, ya seguramente lo van a hacer este capítulo, estas vibraciones aumentadas, te puedes decir tranquilamente que son consolidados, y si están abolidas, derrame pleural o atelectasia, ¿no? Percute, tic, 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 sonoridad, disminuye las condensaciones, timpanismo, recuerda que les dije, en neumotórax, ¿no? Importante, doctora, no tengo nada, ni placas tengo acá. Bueno, percútelo, ¿no? Toda esta parte de examen físico me parece que van a tener una clase. Acá les dejo igual la información para que lo lean después. Y lo que quiero que se lleven ahora también es la correlación clínica, ¿no? Si ves un paciente pálido o ves una palidez, piensa en anemia, edema en miembros inferiores, tercer ruido hormigolante, insuficiencia cardíaca, fiebre, infecciones, ojo, edema, tromboembolismo pulmonar, roncus, sibilantes, velcro, por ejemplo, fibrosis, y así sucesivamente, ¿eh? Bien, y para finalizar, ya vamos a terminar, chicos. A ver, estamos en la hora, ya sí vamos corriendo, ya. Cianosis, signos clínicos, síndrome. Efectivamente, ¿qué es la cianosis? Bueno, básicamente la coloración azulada de la piel o las membranas mucosas. Y aquí tenemos que recordar la concentración absoluta de hemoglobina reducida, ojo, hemoglobina reducida, que es de 5 gramos por decilitro o mayor en la sangre capilar, defecto del transporte de oxígeno. En cristiano, el por hemoglobina, que debería aportar una cantidad de oxígeno, no lo hace de manera adecuada, ya sea porque dependan de otras patologías a nivel tisular o porque el oxígeno no está llegando a las células. Y acá tenemos que recordar el transportador de oxígeno. Pacientes con anemia no hacen cianosis menor a 5 gramos por decilitro. Tener en cuenta ese detalle. A ver, de por sí la cianosis no constituye un trastorno orgánico per se, es un fenómeno de interacción variable. Ojo, acá les voy a dejar la información, ¿ya? El problema es el trastorno de transporte de oxígeno, ya es la capacidad pulmonar, la función de la misma hemoglobina o la contribución vectorial, ¿no? La hemoglobina posee diferentes, bueno, es acá no, moléculas capaces de transportar, acuérdense, 4 moléculas de oxígeno, 2 alfa, 2 betas, ¿no es cierto? Importante acá lo que es el grupo hemo, que contiene el hierro, ¿no? Y el oxígeno se use al hierro ferroso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablas de hemoglobina reducida o desoxigenada, ojo al piojo, como este piojito, es la forma de esta hemoglobina, pero que no va a estar unida al oxígeno. Entonces, en condiciones normales,
La hemoglobina ahorita en este momento está transportando oxígeno desde tus pulmones hacia los tejidos. Cuando libera ese oxígeno en los tejidos, se va a convertir en hemoglobina reducida. Viene la hemoglobina, está llena de oxígeno, llega al tejido, lo deja y se va. Esa hemoglobina que se va es la hemoglobina reducida. Es diferente a la carboxihemoglobina, que está unida al CO, ¿no? Y la metahemoglobina, ¿no? Que es una hemoglobina anormal que no va a transportar oxígeno. Entonces, hay estas variantes, ¿de acuerdo? Lo normal, chicos, lo normal, ¿no? El contenido, te casa tus pulmones, tu corazoncito, etc. Entonces, tu hemoglobina carga las 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Cuando llega el tejido, estas moléculas de oxígeno que están acá se van a quedar en los tejidos, ¿no? Entonces, tu hemoglobina con menor cantidad de oxígeno, fíjate acá tenías 4, ahora tienes 2, ¿no? Esta es la hemoglobina reducida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la hipoxemia? El problema es aquí en el pulmón, no puedes darle oxígeno a tu hemoglobina. Entonces, lo que antes eran 4 moléculas, ahora son 2. Estas 2 se quedaron aquí en el tejido y acá pues ya no llega las moléculas de oxígeno. Ese es un mecanismo. La hipoxemia. El problema es que tú no le das oxígeno. ¿Cuál es otro mecanismo? Aumento del metabolismo. Ok, tienes un montón de oxígeno, le diste sus 4 moléculas, pero al momento de los tejidos, ajá, por algún mecanismo metabólico, ¿no? O un aumento en el metabolismo del mecanismo tisular, esta se ve con mayor consumo. De las 4, las 4 la utilizo. Ya está. Tercera causa, metahemoglobinemia. La molécula, todo está bien, ¿ah? Está bien está bien el corazón, le está bien el pulmón, le diste los 4, quiere darle el oxígeno, ¿ah? Mira acá el pobre, toma, te quiero oxígeno. No, gracias, dice la hemoglobina, la metahemoglobinemia. Llega al tejido, lo poco que pudo captar, lo poco que dejó en el tejido y ya está, ¿no? El problema no es ni el pulmón ni el tejido, el problema es la hemoglobina. Ajá, nuestro amigo, mira, fíjate, casos especiales de metahemoglobinemia, cianosis central sin hipoxemia. Que lo me enseñó tanto en su entrevista, en la tele, todo bien, bueno, ¿no? Estoy diciendo, no, doctora, por favor, atienda lo que se va a morir, está cianótico central. Señor, está tranquilazo. Ya está, casos especiales, la metahemoglobinemia. Fisiopatología, aumento de la hemoglobina reducida, menor aporte de oxígeno o mayor consumo de oxígeno. Mecanismos que producen esta hipoxia tisular, tenemos la hipoxia hipoxémica, que es la disminución de la presión, que es lo mismo que les acabo de mencionar, esto ya es un poco más completo, ¿ya? Para que lo puedan revisar. La hipoxemia anémica, por ejemplo, que baja la hemoglobina, alteraciones de la curva de disociación de la hemoglobina, la hipoxia circulatoria a nivel cardíaco, y la hipoxia hipóxica, hay un poco trabalenguas, disminución de la extracción tisular del oxígeno. Por ejemplo, la intoxicación por cianuro, ¿no? Clásico. Entonces, ¿hay tipos de hemoglobinas? Claro que sí. Las que tienen oxígeno, si tienen oxihemoglobina, es un rojito brillante. Ahí está. Eso. La hemoglobina reducida no tiene oxígeno, generalmente es un color azulado. La carboxihemoglobina, unido al CO2, rojo cereza. Y la metahemoglobinemia no funcional, marrón chocolatito. Para los interesados en el futuro de hacer patología clínica, seguramente les va a venir esta información. Entonces, nosotros cuando hablamos de cianosis, chicos, acordémonos, localización y características. Tenemos áreas de la piel más finas y vascularizadas, como los labios, las lóbulos de la oreja, mejillas, extremidades distales. Si hablamos de origen central, generalmente son mucosas de la boca, debajo de la lengua, temperatura normal. No desaparece cuando frota la piel, desaparece cuando le administras oxígeno al paciente. Compromiso pulmonar generalmente. Periférico, mala perfusión, uni o bilateral, no compromiso de mucosas, desaparece cuando frotas la pielcita. Y piel fría, ¿no? Y hay la mixta, que ya son cardiopatías congénitas, no puede tener ambas en realidad. Otro cuadrito aquí para la lectura posterior, cianosis central, periférica y la mixta. Consideraciones a tener en cuenta, bueno, valga la redundancia. Cianosis central siempre acompañado de hipoxemia, la cianosis periférica, generalmente la disminución de flujo sanguíneo y velocidad circulatoria, ¿no?
Y ya para terminar, a ver, cianosis central. Ojo, cianosis central sin hipoxemia. Vamos ahí. No sé cuánto tiempo le puse acá. Creo que también le puse 10 segundos. No sé. ¿Puede ser? Creo que... no, esta no le puse tiempo. Ya acá le voy a dejar 15 segundos. Ya ahí está. Esto ya para los supervivientes. Ya para los supervivientes. Ya, 20 segundos. Ya pasamos. Ya un minuto, ya un minuto. Ya para terminar. Ya. Para los que se quedan hasta el final, chicos. Para los que se quedan hasta el final. Valoro mucho su presencia, ¿no? A los que todavía están conectados a la clase. Ya está. Vamos, ya estamos terminando ahí. Ajá, se siguen animando ahí, se siguen animando. Acuérdense, cianosis central sin hipoxemia. Ajá. Pim, 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 pim. Ya está, vamos, cerramos. A ver, ¿cuál es la respuesta? Efectivamente, pues no nuestro amigo, pues está dando la entrevista, ¿no? La cianosis central sin hipoxemia. A ver acá, para los que participaron hasta el final, 2 estrellitas. Estrellita adicional para los que mandaron respuesta correcta. Claro, pues chicos, ¿no? Acuérdense, nuestro amigo, ahí está, ahí está, nuestro amigo de la entrevista, ¿dónde está nuestro amigo de la entrevista? Ahí está el hombre, para que nunca se olviden, ¿ah? Cianosis central sin hipoxemia, ahí está nuestro amigo. Problemas de la hemoglobina, no es un problema ni de requerimiento de oxígeno ni del consumo tisular. Y bueno, ya se acabó la clase, chicos. Oh, qué pena. Acá les he creado algunas plataformas para que puedan complementar su estudio, ¿ya? Les he dejado flashcards y una página web, bueno, que he creado con mucho cariño por ustedes, y un juego didáctico, ¿no? Con puntos claves que siempre tienen que recordar. Hay una musiquita también por aquí. Ahí les voy a pasar la clase. Para que nunca se olviden de la clase de hoy, espero haber contribuido con ustedes. Ajá, ahí está, como dice Tatina, estudien por sus pacientes, ¿ya? Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Espero haber contribuido en algo a su formación. Y eso sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos. Hasta luego, muchachos. Gracias, doctora.